Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su ratito, su programa Rema Matrimonios. Le damos primeramente gracias al Señor por esta oportunidad hermosa de que nos permite compartir su palabra, su consejo, su instrucción. Mi nombre es Yohebe y el nombre de mi esposo, Johnny Sandoval. Un gusto para poder compartir con ustedes a través de este medio, ¿verdad? Damos gracias al Señor primeramente y luego también pues a ustedes que nos permiten estar ahí para todos juntos ir creciendo, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra. Y como dice la palabra del Señor, Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Así que acordémonos de este versículo, porque primeramente le damos al Señor la autoridad, le damos la posición de lo que Él es, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestro hogar. Si en verdad le conocemos y le hemos entregado todo aquello que viene de Él, entonces Él es el que se va a encargar de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, y va a hacer que las cosas sean muy diferentes a las que usted y yo podríamos estar o acostumbrados o podríamos formar con remiendos, ¿verdad? Así que es una invitación muy hermosa en que usted le dé la oportunidad al Señor de ser el maestro, el constructor, el hacedor de maravillas en su matrimonio y en su vida. Hoy vamos a tener un tema muy importante, como siempre, porque viene de la palabra del Señor, no viene de la sociedad, no viene de la psicología, no viene de ninguna rama de aquí, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. Exacto, no viene de un conocimiento humano, sino de la palabra de Dios, la cual trae consejos sabios, prudentes, precisos, concisos y directos. Sí, y que esa palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Como dice el autor de Hebreos, y que no vuelve a Dios vacía, porque Él es el que la envió, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy un versículo en la carta a los Romanos, escrita por Pablo, ¿verdad? Versículo 1 es el que vamos a estudiar hoy. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Imagínense, ¿verdad? Esta sencillez de Pablo, ¿verdad? A la hora de hacer una introducción a una carta, él está diciendo lo que él es, ¿verdad? Somos siervos de Jesucristo como creyentes, somos sus discípulos, pero también somos siervos y somos también sus amigos, como nos enseña en su palabra. Pero queremos ahondar un poquito más en esta presentación que hace Pablo acerca de él mismo, ¿verdad? Pablo pudo haber dicho muchas cosas, pero él habla primero de esta palabra siervo, que tiene un sentido de pertenencia, de pertenencia para con el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que ahora más adelante vamos a ver cómo nos gustaría ser recordados nosotros. Pablo escribe esto, ¿verdad? De una manera muy sencilla, muy directa. Vamos a ver que esta palabra siervo... Perdón, John, que a veces lamentablemente no nos detenemos cómo vamos a ser recordados. No pensamos, si morimos hoy, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué fue lo que dejamos? ¿Qué fue lo que verdaderamente transmitimos? Muchas veces he escuchado en funerales o en ciertas situaciones, ¿verdad? Cuando alguien está agonizando, que hay veces hay gente que habla tremendo de aquella persona, ¿verdad? Oh, y gracias a Dios ya se terminó, yo estaba deseando que se fuera, era terrible, era esto, era lo otro, y queda como aquel sin sabor a la gente que le conoció, que lo que estaban deseando realmente hace mucho era que esa persona dejara de existir para ver si acaso volvía alguna paz o alguna tranquilidad a X vida o a X hogar, ¿verdad? Y es triste saber que nosotros podemos ser tropiezo a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel amistad, personas amargadas, a personas desconociendo realmente que podemos tener un propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y qué lindo, porque Pablo lo entendió y lo dejó muy claro. Y aquí la idea hoy es tocar estos versículos para que nosotros podamos cambiar lo que se pueda poner el día de mañana en nuestras lápidas, ¿verdad? Muy bien, así es. Dice que esta palabra siervo viene de una palabra griega doulos, que también significa esclavo, ¿verdad? Para entender nosotros lo que Pablo estaba tratando de transmitir, tenemos que remontarnos a ese contexto histórico de Roma. Dice que en aquel tiempo en Roma había más o menos 600,000 siervos, esclavos, ¿verdad? Y estos esclavos eran propiedad de alguien. No tenían control sobre su trabajo ni sobre sus cuerpos. Podían ser desechados en cualquier momento si los amos así lo dispusieran. Los esclavos podían comprarse y venderse y ser expuestos a cualquier límite de violencia. Los esclavos eran tratados como objetos, no eran considerados como hombres o mujeres, sino como cosas sin alma, ¿verdad? En otra palabra, eran tratados como animales.
Los romanos no tenían sentimientos en cuanto a los esclavos eran unidades económicas simplemente. Pero vea que nosotros ahora, cuando Pablo habla de que él es siervo, esclavo de Jesucristo, es porque hemos sido comprados por un precio no de dinero, sino con la sangre incorruptible de Cristo. Y es un amo que nos perdonó nuestros pecados, es un amo que dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Es un amo que nos dice: ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? A través de ese sacrificio, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, lo más hermoso de todo es que es un amo que nos ama. Que nos ama. Porque nos está comprando no con algo que podía sacar de un bolsillo, no con algo que podía adquirir, sino con su sangre, con su sacrificio, con ese amor que demostró hasta la cruz. Entonces es un amo que nos anhela, que desea que disfrutemos de su presencia y de su provisión y todo su bien, Johnny. O sea, no es un amo por amo, porque hay gente que dice: no, yo no tengo amo, yo no le pertenezco a nadie, yo no soy esclavo de nadie. Vamos a darnos cuenta que todos de alguna manera somos esclavos y vamos a ver de qué, lamentablemente. Exactamente, entonces vemos que Pablo lo designa como un título de honor, ¿verdad? De servir a aquel, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Incluso en el Antiguo Testamento, nada más para darle un par de reseñas, la palabra siervo era un título de honor. Allá, por ejemplo, en Génesis 26-24, Dios se refiere a Abraham como mi siervo Abraham. En Números 12:7 dice Dios: mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Y así sucesivamente hay otros versículos honor, también. Es de honor, ¿verdad? Es que somos sus hijos, ¿verdad? Hemos sido comprados por ese precio. Ahora, hay un segundo concepto que dice que ha sido llamado a ser apóstol, ¿verdad? Llamado a ser apóstol. Entonces, esto es la tarea que tiene que desarrollar Pablo, ¿verdad? Una tarea de apostolado, una tarea para los gentiles de anunciarles las buenas noticias, el evangelio. Ahora, nosotros tenemos una tarea también que desarrollar. Nos lo dice Mateo: ir a llevar las buenas nuevas del Señor, transmitir ese evangelio. Pero todos, gracias a Dios, todos al Señor nos llama con diferentes llamados, con diferentes formas de servirle en su reino. Pablo fue un apóstol que abrió iglesias donde no, él mismo dijo: no voy a ir donde ya otros han sembrado, donde otros han llegado, voy a ir donde el Espíritu me lleve, y donde nadie haya llegado voy a llevar ese mensaje. Pablo tuvo un llamado muy especial, inclusive entre los mismos discípulos no se entendía cómo podía haber tenido ese llamado si no había caminado con el Señor como tenía que ser. El apóstol tenía que haber compartido con el Señor, pero Pablo después les hizo una aclaración: un momento, yo fui enseñado por el Señor propiamente. O sea, de una forma espiritual el Señor se le reveló a Pablo, y eso después vamos viendo en todo el proceso cómo Pablo dio testimonio de esa palabra que él dijo, de esa confirmación. El Señor lo usó tremendamente a Pablo. El Señor mismo, cuando lo eligió, dijo: me va a ser útil. Esa violencia que tenía Pablo, ese celo que tenía Pablo, equivocado en principio, que andaba detrás de los cristianos, pues después se volvió para la gloria del Señor. Entonces vemos que Pablo tuvo un llamado especial como apóstol, ¿verdad?, de los gentiles. Entonces es muy hermoso saber que por encima de llamarse apóstol y de llamarse ese elegido y de todo lo que podía acreditarse humanamente o espiritualmente, se consideró siervo. Muy bien, estamos viendo esta presentación de Pablo en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vimos la palabra siervo, vimos la palabra llamado a ser apóstol, la tarea. Ahora vamos a ver la otra palabra, que es apartado para el evangelio, que esto designa la pasión de Pablo, ¿verdad? Esa pasión dice que esta palabra se puede traducir como separado para. O sea, en otras palabras, Pablo tenía una pasión, ¿verdad?, inherente de querer compartir ese evangelio. Ahora, aplicaciones prácticas. Pablo dice que él es esclavo, siervo de Jesucristo. ¿De quiénes somos nosotros, siervos o esclavos? ¿Somos esclavos de la opinión de los hombres? ¿Verdad? Ve lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? ¿Soy esclavo del dinero? Jesucristo dijo, Mateo
Capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Somos esclavos de las posesiones, de nuestra carrera profesional, de nuestros logros, de nuestra popularidad. Esa popularidad que a veces nos hacemos nosotros mismos, somos como un mini Dios nosotros mismos. Nos engrandecemos. Pablo dice ahí que le dice a uno de sus siervos, Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Somos esclavos de un amor hacia nosotros mismos. O de la ignorancia, como en el caso de Saúl, que Saúl siendo rey, escogido, elegido para reinar, ¿verdad? Por Dios mismo, era tal su inseguridad, tal su valía de lo que él podía sentirse, que él se sentía poca cosa, que el profeta le dijo: ante tus ojos tú eres pequeño, Dios te ha escogido y te ha puesto en lugares especiales. Pero a veces podemos ser esclavos hasta de la ignorancia o la necedad o la insensatez o de todo aquello que el enemigo o yo misma me he permitido. Muy bien, somos esclavos de la inmoralidad sexual, somos esclavos de la pornografía o los malos deseos, somos esclavos de la televisión, del internet, somos esclavos del celular, de la tablet, de los juegos, somos esclavos por los fracasos del pasado o por el temor al futuro, ¿verdad? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Vea qué interesante, dice que en una oportunidad un hombre, un personaje muy famoso, se levantó de mañana y leyó su propio obituario, porque habían unos rumores de que él había muerto, y la persona que escribe esto en un periódico creyó que efectivamente había muerto, ¿verdad? Entonces, el obituario decía de la siguiente manera, decía: muere el padre de la dinamita. El hombre leyó aquello y se quedó, ¿pero qué es esto? Y abajo decía: él será recordado por crear el potencial para destruir en forma masiva. Eso impactó a ese hombre de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y creó lo que hoy se conoce como el Premio Nobel. Este premio se daría a los químicos, científicos, escritores y por sobre todo aquellos que hicieran algo para lograr la paz en el mundo. Funcionó. En la actualidad, cuando uno escucha hablar de Alfredo Nobel, uno no piensa en la dinamita de destrucción masiva, uno piensa en el Premio Nobel de la Paz. Y aquí viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría que nosotros nos recordaran? ¿Verdad? Cuando ya sea que ponen un obituario o que van a poner en la lápida algo sobre nosotros. Yo creo que lo que tenemos que saber es que la mejor forma que nos recuerden es como siervos de Cristo, porque el que es siervo de Cristo va a vivir para agradarle a Dios, para servirle a Dios y servirle a los demás, y va a tener una vida que va a exaltar y glorificar a Dios, y va a hacer que las cosas sean de mucha bendición, y va a hacer que su vida sea para otros de bien y no de mal. Porque lamentablemente, dependiendo de lo que nosotros podemos estar haciendo hoy, podemos dañar a muchos. Lamentablemente, si nosotros tenemos un concepto equivocado de nosotros y un concepto equivocado de Dios, vamos a hacer las cosas muy mal, Johnny. Entonces aquí ¿somos siervos de Dios? ¿Somos siervos de Cristo? ¿Somos verdaderamente esos esclavos por amor y decisión? ¿O nos sentimos superiores como para no ser siervos de nadie ni esclavos de nadie? Donde en realidad, si no somos siervos de Dios, somos siervos del mal y de nuestras propias carencias, de nuestras propias, de nuestro propio pecado. Usted y yo tenemos el poder de decisión de quién queremos ser siervos. Estamos haciendo esa tarea que Dios nos encomendó, ¿verdad? Pablo decía, llamado a ser apóstol, una tarea que Dios le encomendó. ¿Cuál es nuestra tarea más cercana en nuestro contexto de familia, de matrimonio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos produciendo? Porque de un corazón enfermo y esclavo del pecado y esclavo de todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios, van a haber consecuencias y acciones terribles que van a deformar a otros y me va a deformar a mí. Usted tiene el poder de decisión de quién quiere seguir siendo esclavo, del Señor o de sus propias maldades o maquinaciones o el enemigo. En usted está la decisión. Que el Señor te bendiga, que el Señor te Muchas guarde. bendiciones. Hasta la próxima.